Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amar a los enemigos, tratar a los demás como a nosotros nos gustaría ser tratados. Dios nos medirá con la misma vara que midamos. Qué duro lo que nos pide hoy el Señor, el mismo Jesús, que cuando le estaban colgando de la cruz después de la tortura y la burla más perversa dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y hasta qué punto amar a nuestros enemigos? ¿Hasta qué punto amar a aquellos que son tan difíciles de amar? Vamos a reflexionar 3 puntos importantes a partir del Evangelio de hoy. Primero, amen a sus enemigos. Segundo, traten a los demás como quieren que ellos los traten. Y tercero, con la medida que medimos, se nos medirá a nosotros. Primero, amen a sus enemigos. Dice en su palabra: a ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Definamos inicialmente qué significa la palabra enemigo. Su significado es que se opone a algo o a alguien. ¿Quiénes podrían ser nuestros enemigos? Nosotros mismos, nuestra familia, algún amigo o compañero, o simplemente no podríamos tener enemigos, pero en determinadas situaciones nosotros mismos o alguien que amamos o cualquier persona podría convertir en nuestros enemigos. Hay enemigos que hemos hecho nosotros mismos a raíz de situaciones que nos da dificultad sanar, como por ejemplo una relación rota con nuestros padres o hermanos a quienes dejamos de hablar por un largo periodo de tiempo. Hay enemigos que surgen por envidias y rivalidades que buscan hacernos la vida imposible. También hay enemistades temporales que surgen de situaciones. Por ejemplo, tu pareja llega a casa de mal genio e irritado, y en ese momento podría ser tu enemigo. No tanto él o ella, sino la situación en sí. ¿Te diste cuenta que algunos vecinos o compañeros de trabajo están hablando mal de ti? Tus hijos ponen fricción y se quejan y desagradecen lo que haces por ellos. Estando la enemistad tanto en personas como en situaciones, el mensaje del Señor hoy es claro. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen,
oren por los que los calumnian. María José llegó a casa cansada. Después de un día difícil de trabajo con una jefe que parecía hacerle la vida imposible cada día, irritable y con la casa vuelta a un caos, recibe a su esposo, quien al parecer tampoco tuvo un buen día. Los dos niños que tienen están demandantes y peleando mucho entre ellos. Ambos tratan de tener paciencia que les dura hasta el momento de la comida, cuando uno de ellos, por estar jugando, después de repetidas ocasiones de decirle que parara de jugar, riega la bebida en su comida. Llega el grito de María José y la amenaza de su esposo. Sus hijos se asustan y empiezan a llorar. Ella se aparta por un momento y en su pequeño altar le pide a Dios perdón y le pide que renueve sus fuerzas. Dios en ese momento le muestra que sus hijos no son sus enemigos, es el cansancio y quizá la rabia que traía hacia su jefe y que se estaba desquitando con quienes no tenían la culpa. Su jefa, quien desde que María José se casó cambió su actitud radicalmente con ella. Quizá era su soledad con la que ella no se sentía a gusto. En ese ratico empezó a orar por su jefa, su esposo y sus hijos. Ya más tranquila pudo terminar la noche invitándolos a vivir la experiencia que había aprendido en la oración. Segundo, traten a los demás como quieren que ellos los traten. En su palabra dice hoy el Señor: traten a los demás como quieren que ellos los traten, pues si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman, y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo, y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, y será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Cuando nuestra pareja está irritable, ¿qué nos pide el Señor en ese momento? Nuestro esposo o esposa no es el enemigo, es la situación. Por lo tanto, respiramos y hablamos cuando haya bajado el calor del enojo. Cuando nuestros hijos quieren seguir jugando y nosotros queremos que vayan a dormir. Cuando nuestros hijos no se acomodan a nuestras expectativas y tratando de corregirlos somos muy duros con ellos, ¿qué nos pide el Señor en este momento? Primero, entender que nuestros hijos no son el enemigo. Y segundo, establecemos límites claros juntos con el principio de seamos compasivos como nuestro Padre es compasivo. La oración diaria de María José por su jefe de alguna manera la hacía sentir más compasión hacia ella y le pedía a Dios que la ayudara. Y aun cuando su jefe la trataba más mal, eso en cierta manera minimizaba el enojo o la rabia que María José pudiera sentir hacia ella. Habían días difíciles en los que María José quería salir corriendo, sin embargo, seguía orando. Era domingo y María José estaba pensando en renunciar a su trabajo, pero cuando escuchó en la palabra de Dios y luego la explicación del Padre, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada, será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Tercero, con la medida que medimos se nos medirá a nosotros. Serán misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con la que midieran se les medirá a ustedes. ¿Qué damos más? ¿Misericordia o juzgamiento? ¿Rencor o perdón? ¿Egoísmo o generosidad? Muchas veces nuestro más grande enemigo con nuestra familia y los demás es el afán y la falta de humildad. Muchas veces cuando juzgamos a alguien, de alguna forma la vida nos permite estar en los zapatos de esa persona y allí nos damos cuenta que fuimos unos jueces muy severos.
Este modo de vivir como víctima hace que muchos hijos juzguen a sus padres y los culpen por sus defectos, no haciéndose ellos responsables de cambiar. Todo hasta cuando llegan a ser ellos mismos padres de familia y se dan cuenta que sus padres dieron lo mejor que pudieron y supieron dar. Con la medida que midamos, se nos medirá. Con la medida que demos, se nos dará. Amar a nuestros prójimos nos lleva a la empatía, a tratar de entender a los demás y a orar por ellos y a mirarlos como Dios nos ve, con ojos de amor y compasión. María José salió del corrillo de pasillo que se juntaba para despotricar de la jefe. Dios le había enseñado mucho a partir de esta relación, a tener práctica, misericordia y orar aun cuando fuera difícil no juzgar. Días después, su jefe sería ascendida y debía recomendar a alguien para tomar su cargo. María José y otros 2 compañeros de trabajo se presentaron a ocupar la vacante. Ella no pensaba que su jefa pudiera recomendarla. Y vaya sorpresa la que se llevó cuando leyó el correo en el que explicaba las razones por qué la recomendaba a ella para reemplazarla. Que hoy Dios nos dé la gracia de recordar amar a nuestros enemigos, amar aún cuando las situaciones intenten generar enemistad. Que Dios nos dé la gracia de amar aún cuando no se recibe retribución, pues como bien su palabra lo dice, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Si Él siendo Dios es bueno con nosotros, ¿cuánto más nosotros con nosotros mismos y los demás? Oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este mensaje de amor que tanto necesitamos para dejar de hacer nuestro hogar y nuestros ambientes un campo de batalla. Danos, Señor, la gracia de la misericordia y la empatía, porque a veces nos resulta más fácil juzgar al otro que comprenderlo y ponerme en sus zapatos. Amado Padre, hoy te pido perdón por tantas veces que no he dado de la misericordia que de ti tanto recibo. Ayúdame a amar y a dar como tú, a no ponerme en tu lugar de juez, sino del Padre amoroso que perdona, corrige y ama. Ayúdanos a aplicar esta verdad en nuestra familia, puesto que muchas veces con ellos es con quien más veces nos cuesta aplicar lo bueno que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.